El plató de la hora de la 1, Irene Montero, eurodiputada de Podemos. Señora Montero, bienvenida. Muy buenos días. Antes de nada, me gustaría preguntarle por este caso. ¿Usted qué opina de la denuncia por acoso que se ha presentado dentro del Partido Popular en Móstoles? A ver, yo creo que es la prueba más evidente de que el Partido Popular quiere vivir en una sociedad en la que los agresores gocen de impunidad y las víctimas estén en silencio. Eso es lo que demuestran cada vez que dan aplausos a presuntos agresores o incluso a agresores sexuales reconocidos, y es una forma, como bien explica Victoria Rosell, cuando tú aplaudes a un agresor a pesar de saber que es agresor, lo que le estás diciendo a las mujeres es que se callen, que estén en silencio, que la violencia sexual que las mujeres sufrimos no es algo importante ni algo que deba ser condenado por la sociedad. Entonces, claro que es gravísimo, y es gravísimo además que hayan, lo decíais antes, ¿no?, en la tertulia, que hayan filtrado la identidad de la víctima, exponiéndola. Es gravísimo que lo intentasen tapar, pero es que esto es lo que demuestra por qué fue tan fuerte y por qué sigue siendo tan fuerte la ofensiva contra el derecho a la libertad sexual de las mujeres, y es porque toca en el centro de la forma de vida de los hombres con poder. Y eso es lo que vemos también en el caso Epstein, no solo en este caso del Partido Popular. ¿Cuál es el mensaje que se está mandando? Cuando dicen, mujer, cállate, bueno, pues que haya otras muchas mujeres que sufren violencia, que puedan estar dentro del Partido Popular o que estén en la sociedad y que digan, yo no voy a hablar. O como Elisa Muliá, que al final no puede soportar la presión social, la presión mediática, la violencia institucional a la que se le somete, y dice, pues me tengo que retirar. Y todavía hay gente progresista que publica artículos en el diario.es diciendo, no, pero es que esto es lo que demuestra la inocencia de los hombres, ¿no? Que al final hay linchamientos, como decía Santiago Albarrico de Más Madrid, ¿no? Al final hay linchamientos contra hombres inocentes por parte de feministas. Pues si es que esto es lo que demuestra que es tan fuerte la violencia y la agresividad contra el feminismo y contra la violencia sexual, porque realmente el hecho de que haya mujeres que rompan el silencio y que hablen toca al centro de los privilegios y de la forma de vida de muchos hombres con poder que quieren seguir teniendo poder. ¿Le preocupa que, según los datos que vamos conociendo, esta mujer, esta víctima, que ya había denunciado en el Partido Popular de Madrid, acudiese de forma paralela al Partido Nacional, se intercambie documentos con la Dirección Nacional del partido, pero el partido no llegue nunca a reunirse con ella y a escucharle? Claro, es que para eso la ley dice que tiene que haber protocolos y que los partidos políticos tienen que tener, y las instituciones, las empresas tienen que tener protocolos contra el acoso laboral y contra el acoso sexual en el ámbito laboral. Y vuelve a reproducirse de nuevo, que ayer lo hacía el señor Feijóo, que también ha anunciado que quiere derogar la primera ley que en España protege a las víctimas de las violencias sexuales, decía que vaya a los juzgados, como si la verdad dependiese de que un juzgado condene a un agresor, cuando sabemos que la violencia sexual, y lo sabe cualquier mujer, existe, que la mayoría de mujeres no denuncian, y que de las que denuncian, solo una ínfima parte obtiene condenas para su agresor, y que eso, el no obtener una condena o el no denunciar, no hace que sea mentira que tú has sufrido una violencia, que la verdad no es en una sociedad no es depositaria el sistema judicial de esa verdad, y precisamente por eso hay una ley, que es la ley Solo sí es sí, que da derechos a las mujeres víctimas de violencia sexual, aunque esas mujeres no denuncien. Entonces, este tipo de mensajes dichos por parte de un señor que aspira a ser presidente de este país están, primero, fuera de la ley, fuera de los tratados internacionales, porque esa ley responde a un tratado internacional que es el Convenio de Estambul, que nos obliga a legislar para garantizar los derechos de las víctimas de violencias sexuales, y es una vuelta atrás en el tiempo, o una pretensión de dar una vuelta atrás en el tiempo, que espero que no dejemos pasar, y precisamente por eso muchas veces decimos más feminismo, para parar a estos reaccionarios, para parar a estos machistas, más feminismo, y vamos a protegernos entre nosotras, porque si no, qué negro el panorama, ¿no? Que después de todos estos años de lucha haya tantas mujeres que estén recibiendo ahora el mensaje de que el sistema institucional sigue fallando y no protege, y que la sociedad puede querer volver a mirar hacia otro lado ante la violencia sexual. Bueno, hablemos de la cuestión que hasta ahora estaba protagonizando la actualidad política de la semana, que era cómo el gobierno partió el decreto de medidas sociales en el decreto de pensiones y en el decreto con el resto de las medidas sociales. ¿Usted cómo valora que el gobierno decidiese partirlo? Creo que es la consecuencia de que no paran de hacer chapuzas y de que van al día. Si cuando se tuvo que renovar hace un año el escudo social lo hubiesen renovado por 4 años, como le pedía Podemos, porque en ese momento las votaciones y la correlación en el Parlamento permitía que, bueno, de hecho se aprobó, pues si en vez de aprobarse para un año se hubiese aprobado para 4, nadie hubiese puesto problema, y ahora no estaríamos teniendo esa situación. Yo creo que lo que todo el mundo ve es que
es evidente que no puede haber desahucio sin alternativa habitacional. Eso es una violación de un derecho muy grande. O sea, nadie tiene por qué exponerse a pensar dónde esta noche va a dormir con sus hijos y si va a tener que estar metido en su coche o debajo de un puente o pedirle a un amigo o a un familiar que les acoja en casa. Eso es una vulneración de derechos. Entonces, el gobierno tiene que hacer lo que haga falta, lo que sea necesario, cualquier cosa para que la gente esté protegida. Y como en lugar de eso están pues a lanzar el titular un día, a ver un día que pueden pactar con uno, con otro, como una veleta, sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de objetivo, sin saber para qué están gobernando. ¿Para qué gobernáis? ¿Para estar bien con Junts? ¿Para estar bien con el PNV? ¿Gobernáis para proteger a la gente? Pues la consecuencia de gobernar de esa manera, en la que un día se hace una cosa y otro día su contraria, y no hay ningún propósito ni ningún mensaje claro a la gente de, pues sí, como no queremos una sociedad en que la gente pueda estar una sola noche con su familia en la calle, vamos a hacer todo lo posible porque no pueda haber desahucio sin alternativa habitacional, pues nos encontramos con estas situaciones que parece que son de técnica parlamentaria, donde es muy bueno decir, no, la culpa es la derecha, la culpa es de tal, pero donde al final vemos que hay un gobierno que no resuelve los problemas de la gente, y eso es una fábrica de ultraderechistas. Por cosas como esta es por las que va a terminar gobernando la derecha en nuestro país si no hacemos nada para evitarlo y la izquierda en España no se pone en pie. ¿Podemos que va a votar? Nosotras vamos a ver cómo viene ese decreto. Nosotras queremos, por supuesto, garantizar la protección. Claro, pero lo que queremos es garantizar la protección de esas familias, y lo que queremos va a ser, por lo que vamos a trabajar siempre va a ser para que esas familias estén protegidas. Pero lo que vemos es que cada vez que nos exponen a otra chapuza y a otro cambio y a otra negociación, lo que se están poniendo en riesgo son los derechos de la gente. Y eso es lo que es un problema. A ver, ahora mismo el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros los dos decretos, claro, con lo cual los dos están en vigor. Y los dos tienen un mes para ser votados en el Congreso. Sí, si el Congreso los tumba, esas familias se quedan sin protección. Hombre, claro, pero hombre, que las familias no tengan ninguna duda de que Podemos va a estar ahí para defender los derechos y la protección de todas las familias. No, pero digo, ¿pero cuál va a ser el sentido de su voto entonces cuando llegue al Congreso? Cuando venga el decreto en el que se protege a las familias, incluso aunque ha decrecido esa protección, nosotras vamos a votar a favor, pero creo que la gente tiene que entender también ¿cuál es el problema de fondo que está aquí? Porque sí, los votos de Podemos están para proteger a la gente, y si no están los de la derecha, ¿qué nos va a decir este gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? Si la pregunta es ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué los privilegios de los mismos? ¿Por qué las grandes fortunas en este país disfrutan de cada vez más privilegios, acumulan cada vez más dinero? ¿Y por qué lo que está en duda, y nos dicen que es por técnica parlamentaria, siempre son los derechos de la gente? Ese es el motivo por el que este gobierno está en una situación tan crítica y por lo que la legislatura está muerta. Porque han estado más preocupados de decir que la izquierda hacía ruido, que las feministas íbamos demasiado lejos, que ser de izquierdas es un problema, que nos dejemos de pancartas, que este no es un momento de pancartas, y no han estado pendientes de afrontar una derecha que quiere arrasar con todo y que no le importan las familias desahuciadas, que le dan igual, que le dan exactamente igual, que son capaces de tumbarte el decreto otra vez. Entonces, todo el mundo sabe para qué van a estar los votos de Podemos, pero de verdad que el problema de fondo es que en este país necesitamos un gobierno que proteja a la gente, y que eso ahora no lo tenemos, y es lo que está sirviendo como alfombra roja para la derecha y para la extrema derecha. Enseguida vamos a hablar de la regularización de los migrantes, pero la menciono porque ustedes llegaron a un pacto con el Gobierno en ese caso. No sé si es un indicador de que las relaciones han mejorado y de que está, digamos, viniendo el viento a favor para el Gobierno de cara a una negociación más grande, que son los presupuestos. Los presupuestos nosotras no los podemos votar a favor en ningún caso, porque este gobierno está practicando el mayor aumento de gasto militar de la historia de nuestra democracia, y está utilizando el dinero que debe ir para una sanidad que se cae a cachos, para una educación que se cae a cachos, lo está destinando para comprar armas a las órdenes de Trump. Y me parece que la gente percibe esto, que es lo que le aleja tanto de pensar que las cosas realmente pueden ser peleadas, porque mientras vemos al presidente del gobierno pelearse en Twitter con Elon Musk, bueno, en X, con el dueño de esa red social, y parece que es como el gran Don Quijote contra Trump, el Ministerio de Defensa, todas las telecomunicaciones de la seguridad nacional de este país las tiene dependientes de la empresa de Elon Musk. Entonces es como, ¿pero a qué estamos? ¿A dar titulares? ¿A caer bien a la gente? ¿O a utilizar el gobierno para lo que nos votan cuando nos votan, que es para transformar las cosas?
porque eso es lo que implica estar en un gobierno. Cuando tú no tienes responsabilidades de gobierno puedes opinar, puedes hacer en Twitter lo que quieras, pero con responsabilidades de gobierno hay que usar el poder para equilibrar la balanza y para que los de arriba no tengan tanto poder y los de abajo estén tan expuestos y tan desprotegidos. Entonces tenemos un gobierno que da un montón de titulares mientras esa balanza se sigue desequilibrando cada vez más. Regresando a la migración, señora Montero, ¿ustedes son partidarios de ceder las competencias en esta materia a las comunidades autónomas? Para nosotras el problema nunca fueron las competencias, Silvia, siempre fue el racismo, que solo hace falta escuchar a las portavoces de Junts y a los portavoces de Junts para ver que era y es la motivación de que ellos exijan esas competencias. La motivación que recogía el preámbulo, digamos, ¿no? El preámbulo y el articulado, porque en el articulado, por ejemplo, se dice que la forma de, o acompañando esa transferencia de competencias, se va a incrementar el número de Mossos d'Esquadra. ¿Eso por qué lo propones en una APL de transferencia de competencias? Pues porque tú estás asociando migración con delincuencia, migración con un peligro que tiene que resolverse con más Mossos. Eso es racismo. Y yo creo que España tiene que lanzar un mensaje contrario al racismo institucional. En un momento en el que se están secuestrando niños en Estados Unidos y se está asesinando a gente a bocajarro, yo creo que lo que nosotras tenemos que demostrar es que otro mundo es posible y que a las personas hay que tratarlas como personas, y como ningún ser humano es ilegal y como ya se abolió la esclavitud y la humanidad decidió que somos seres humanos, no esclavos, que es lo que quieren Feijóo y Abascal, pues tenemos que tener a gente aquí trabajando con papeles, porque si no, lo que queremos es tener esclavos. Esa es gente que está aquí, que trabaja, que vive aquí, que está en los parques con nosotras, que está en el centro comercial, que va al cine y, sin embargo, no tienen papeles, lo cual quiere decir que hay señoritos como Abascal que pueden tratarles como esclavos. Bueno, pues yo creo que ese es el mensaje que hay que lanzar a la sociedad y por eso hemos peleado tanto ese acuerdo de regularización. Por regresar a las competencias, señora Montero. Entonces, ¿ustedes no tienen problemas en que las competencias en materia de migración estén en manos, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña? Ningún problema, nunca fue el problema, pero para eso, y eso es a lo que nos hemos comprometido... Se lo digo porque, mire, es que estuvimos aquí hablando, yo mismo entrevisté a la responsable de Junts y ella lo que decía es, no, problema nosotros con el texto, ni preámbulo ni articulado, no hay. Lo que queremos es que nos den las competencias, que se dejen de otras historias, decía. Bueno, digo, pues, a ver si al final van a estar ustedes de acuerdo. No fue posible cuando llevaron por las bravas ese texto, no estaban dispuestos a cambiar, en todo caso, algunas cosas del preámbulo, pero nunca cosas del articulado, y el articulado tiene elementos racistas que son consecuentes con la exposición de motivos, que quiero también decirle a la gente, digamos, en técnica parlamentaria y en legislación, nada se hace a la balalá, es decir, tú no haces una exposición de motivos porque te apetece mucho redactar 3 párrafos, las exposiciones de motivos son un texto que, aunque no tenga el mismo cuerpo, las mismas consecuencias que el articulado, sirve para orientar, para que cuando alguien tiene dudas de interpretación del articulado, recurre a la exposición de motivos para clarificar. Por tanto, lo que quiere decir es que también la exposición de motivos es importante, pero en todo caso, ellos nunca quisieron cambiarlo y nosotras hemos conseguido esta regularización con mucho esfuerzo a cambio de abrir una negociación que estaba cerrada y que cerramos soportando una presión muy grande y aguantando el chaparrón. Bueno, pues aguantar ese chaparrón es lo que nos ha permitido que ahora haya una regularización de personas migrantes con unas condiciones que no reproducen la violencia institucional que se ha reproducido otras veces, porque no hay que presentar el padrón, se puede presentar cualquier documento válido en derecho que acredite que estás aquí desde hace 5 meses, como, no sé, como una cita médica, por ejemplo, porque se va a poder presentar con un formulario específico, no solo en extranjería, que hay un mercado mafioso que la gente está cobrando 50 euros por una cita y no es posible conseguir citas, se va a poder presentar en cualquier registro, lo digo porque seguramente haya gente que nos esté viendo ahora que está preocupada, por favor, que sepan cuáles son estas condiciones y, pues a cambio, nos sentamos a negociar esas competencias sin racismo. Eso es lo que quiero que quede claro. Nuestro compromiso con el PSOE es sentarnos a negociar y, por supuesto, para que eso pueda tramitarse hay que quitar el racismo de la exposición de motivos y del articulado. Vamos a ampliar nuestra conversación al resto de los compañeros de la mesa. Os pido, compañeros, concisión, eurodiputada, le solicito lo mismo. Adelante, Raquel. Señora Montero, quería saber si la petición o la propuesta de que también pudieran votar los inmigrantes regularizados en esta regularización extraordinaria o que obtuvieran la nacionalidad de manera más veloz, si eso tiene visos de encajar y por qué dice que le ha costado tanto a Podemos arrancar este compromiso al Gobierno. ¿No querían esta regularización?
Bueno, a la vista está que se puede hacer con un Real Decreto que no depende del Parlamento, por lo tanto podían haberlo hecho si querían y lo han hecho porque Podemos se lo ha exigido a cambio de una cosa que sí quieren, que es sentarnos a negociar a Podemos esa transferencia de competencias. Lo que más nos ha costado negociar efectivamente son esas condiciones de las que te hablaba, porque no es lo mismo exigir más tiempo de residencia o de estar aquí en España que menos tiempo. No sería lo mismo si el formulario es específico y solo se puede entregar en extranjería, eso al final se convierte en trabas burocráticas que son violencia racista e institucional contra las personas migrantes. Entonces, esos pequeños detalles de qué requisitos se le exigen a las personas migrantes para poder acceder. Otra de las grandes dificultades para una persona migrante es el certificado de antecedentes penales. Normalmente se exige presentarlo. Ahora lo que exigimos es haberlo solicitado y si el país de origen no lo envía, lo pedirá el Ministerio de Justicia y si el país de origen tampoco lo envía, valdrá con una declaración responsable. Todo este tipo de cosas, las facilidades para acceder, para que sea una regularización real y no solo una medida y un titular, que es a lo que nos acostumbra este gobierno, han sido las dificultades. Y respecto a lo otro, yo creo que es, de verdad, o sea, es que me parece una batalla imprescindible de dar. Es que si viven aquí, trabajan aquí, ¿por qué no van a poder votar? Es que el argumento de la derecha de es que ahora quieren que voten. Oiga, perdone, sí, lo que deberíamos estar pidiendo es que gente como Juan Roig o los dueños de Repsol no puedan tener más poder de decisión que un ciudadano que está viviendo, trabajando y pagando sus impuestos aquí. Adelante, Isaac. Buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar por una cosa muy abstracta, muy brumosa y a veces un poco incluso Pero aburrida, siendo muy conciso. muy conciso, que es la Unión Europea. Vale. Usted que está ahora experimentando sobre el terreno esa institución, ¿no cree que está en el peor momento de imagen hacia los ciudadanos europeos? Ojalá fuese solo un problema de imagen. Que habría que darle una vuelta de algún modo para que creamos realmente nuestra pertenencia a algo que creo que vale la pena. A ver, es que yo creo que el problema de la Unión Europea no es de imagen. El problema de la Unión Europea es que durante mucho tiempo se han creído este rollo tecnocrático de que la política es gestionar como si no hubiese ninguna crítica al sistema y de repente, claro, el sistema está estallando, todas las costuras están estallando. Ahora los dueños del mundo ya te dicen que lo de la democracia vale madre, que si yo tengo poder puedo invadir un país para coger su petróleo, para coger sus tierras raras, puedo hacer un genocidio y si tengo el poder suficiente nadie me va a chistar y luego construyo allí un resort de lujo. La desigualdad no para de crecer, necesitamos que la vivienda sea un negocio, la sanidad sea un negocio y de repente la Unión Europea dice, uy, ¿y nosotros que éramos los que le dábamos lecciones de derechos humanos al mundo? ¿Cuál es nuestro rol? Bueno, pues nuestro rol después de Palestina y haber apoyado el genocidio y después de Ucrania y haber propuesto ese rearme, pues nuestro rol es ser una colonia de los Estados Unidos y vamos a desmantelar lo poco que nuestras madres y abuelas conquistaron después de la Segunda Guerra Mundial, que era un estado de bienestar para repartir mínimamente la riqueza. Todo eso se lo van a cargar, ya lo ha dicho Rute, quiero el dinero de sus pensiones y su sanidad para pagar las armas de Donald Trump. Y nosotros estamos diciendo que sí, que por favor nos humillen un poco más en el campo de golf privado de Donald Trump. Pues ese es el problema que tiene Europa y frente a eso, precisamente por eso yo creo que no es el momento de resignarse, que es el momento de decir, oiga, otra Europa es posible, una Europa de derechos, una Europa social, una Europa donde la sanidad, la educación, la atención a las víctimas de violencia machista, donde sean realidades y donde no nos tenemos por qué someter al poder imperial de estos bárbaros. Al contrario, salgamos ya de la OTAN y aislemos internacionalmente a este terrorista que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos para imponerle el terror a toda la humanidad. Pero para eso hace falta algo más que estar dispuesto a poner un tuit contra Elon Musk y eso pues significa que la izquierda tiene que estar fuerte en España. Ese ha sido el momento de más estabilidad de España en los últimos años, ¿eh? Cuando la izquierda ha estado fuerte, cuando el feminismo ha estado fuerte y cuando Podemos ha estado en el gobierno. Ahí ha habido presupuestos todos los años, avances en derechos sociales, avances en derechos feministas y una conversación social que defendía la democracia y no el racismo y la brutalidad de esta extrema derecha que ahora está acampando a sus anchas. Tenemos tiempo para una pregunta más, Alejandro. Señora Montero, soy breve. ¿Por qué cree que el PSOE decide actuar ahora con la regularización toda vez que no necesita de sus votos? Sabemos para qué lo hace, para que desbloqueen la negociación de la inmigración con Junts. Eso uno. Y ¿no es contradictorio decir que el gobierno está muerto cuando acaban ustedes de ponerse la medalla por celebrar un acuerdo con el gobierno para el que además no requieren ni de sus votos?
A ver, el Gobierno ha llegado a este acuerdo porque aunque no necesite nuestros votos para la regularización, necesita nuestros votos para la transferencia de competencias. Si no, jamás se habrían sentado a negociar la regularización y jamás se habría hecho la regularización. Y tú mismo lo decías en tu pregunta. Y sí, creo que esto lo que demuestra es que el método Podemos funciona, que cuando muchas veces nos critican por plantarnos, cuando aguantamos el chaparrón, cuando soportamos la presión, cuando nos mantenemos firmes en una serie de principios como el antirracismo, cuando hay otros partidos de izquierdas que nos están diciendo dejad la pancarta, no es momento de pancartas, no hagáis tanto ruido, es que siempre enfadados, eso después es lo que te permite tener una posición negociadora que te permite conseguir lo que de otra manera no se hubiese podido conseguir, como es una regularización extraordinaria de personas migrantes. Irene Montero, eurodiputada de Podemos, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el plató de La Hora de la 1. Buen día.